Tengamos un feliz sábado, hermanos, y sean bienvenidos todos mis hermanos aquí presentes y los hermanos que nos miran a través de televisión, a través de los distintos medios, de las distintas plataformas. Vamos a continuar hoy, hermanos, la serie que hemos estado estudiando, que es la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada, pues, hubo una interrupción, fue por problemas técnicos, pero hoy, pues, gracias a Dios, pues, vamos a reanudarnos la continuidad o la continuación de esta serie, que es de mucha importancia esta serie. Esta serie reviste importancia porque ahí se estudian los periodos de la iglesia, los distintos periodos de la iglesia, desde los días de los apóstoles hasta el tiempo final. Así que es muy importante tener ese conocimiento porque nos sirve mucho, principalmente nosotros que somos la última iglesia. Vamos a orar para pedir la bendición y así poder avanzar. Amado Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas en esta mañana una vez más por revelarte a tu pueblo en este día especial. Bendícenos hoy que vamos a abrir tu palabra, bendice a toda la hermandad, a todas tus criaturas que en este momento, obediente al mandato de guardar este día de reposo, hoy estamos celebrando esta gran fiesta. Danos esa bendición especial en Cristo Jesús. Amén. Bien, como decía, estamos estudiando la serie del mensaje a las 7 iglesias o las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a la parte 4 y es la quinta iglesia. Recuerden que son 7 iglesias. La última es la iglesia de este tiempo, que es la Odisea. Pero hoy vamos a estudiar la quinta. Y la quinta iglesia tiene por nombre Sardis en la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis 3 comienza, Sardis. Y aquí aparecen algunos datos, ¿verdad? En la portada, ¿verdad? Que eso los vamos a ir estudiando a medida que avancemos el tiempo. Dice que Sardis significa canto de gozo, significa también lo que queda. Lo que queda es como un remanente. Y esta época la vamos a estudiar. Es la época de la Reforma, es la época de la Reforma protestante en el siglo XVI, a partir de ahí inicia, ¿verdad? Vamos a tocarlo, esa parte de tiempo más adelante. Vamos a leer la Biblia, vamos a la Biblia, primero la Escritura, ¿verdad? Dice, el mensaje de Sardis está en el Apocalipsis capítulo 3, en los versículos del 1 al 6, tiene 6 versículos este mensaje. No es tan largo. Y dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy importante ese pasaje ahorita, ese primer versículo. El versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No miró Dios perfecta a esta iglesia, ¿verdad? Y decía esta iglesia de que vivía, de que estaba vivo espiritualmente, pero que espiritualmente esta iglesia estaba muerta. Y así nos pasa, ¿verdad? Individualmente también. Esa es otra aplicación, ¿verdad? Que nos creemos a veces que estamos vivos espiritualmente, pero que al final estamos muertos espiritualmente. Pero esa es otra aplicación que no va al estudio de este momento. Muy bien, que es individual. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis, por eso dice, el nombre dice lo que queda, lo poco. Por eso dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis, una iglesia pequeña, que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5, aquí viene la promesa. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Y al final, el que tiene oído, versículo 6, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el comienzo dice los 7 espíritus de Dios. No es que existan, explicar un poquito, no es que existan 7 espíritus de Dios. Recordemos que el número 7 significa perfección, significa completo. ¿Qué significa? Ahí se refiere al Espíritu Santo. A la plenitud del Espíritu Santo significa 7 espíritus. Hay que entender el término figurado que quiere expresar aquí. Y las 7 estrellas, pues las estrellas en este caso se refieren a ángeles. No es que sean 7 ángeles, porque no hay 7 ángeles. Se refiere a la multitud de ángeles completa, ¿verdad? Solo para aclarar un poquito en la introducción. Muy bien, vamos a la historia. En los días de Juan, primeramente, tenemos que ver la iglesia. Recordemos que este mensaje, al comienzo estudiamos que tenía 3 aplicaciones, ¿verdad? El mensaje a las iglesias, uno de ellos a las iglesias en ese tiempo, el mensaje de las 7 iglesias que fue dirigido a las iglesias locales. Tiene un mensaje local en los días de Juan, y eso lo vamos estudiando. Después tiene un mensaje en la historia. Y después tiene un mensaje universal para todo tiempo. Se puede aplicar cualquiera de estos mensajes, ¿verdad? Sí se ajusta a las características que presenta esa iglesia. Muy bien. Entonces, Sardis, en los días antiguamente, ¿verdad?, se encontraba a unos 50 kilómetros al sudeste de Tiatira, que era otra ciudad y era otra iglesia que estudiamos la semana pasada. La ciudad tuvo, de Sardis, hablando como ciudad primeramente, tuvo una historia grandiosa, Sardis. De donde viene la explicación de Jesús, la comparación de Jesús, de ahí lo toma. Sardis tuvo una historia grandiosa al comienzo. Miremoslo. Unos 6 siglos antes que se escribiera el libro de Apocalipsis, estamos hablando de unos 600 años antes que se escribiera Apocalipsis, allá por el tiempo de los medopersas, allá por el tiempo cuando Daniel estaba escribiendo, por ese tiempo. Dice que en ese tiempo antiguo, antes que viniera Jesús antiguamente, Sardis había sido una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. O sea, era una ciudad de gloria, era una ciudad esplendorosa en ese tiempo, 6 siglos antes de Juan, de que escribiera Apocalipsis. Y dice que Sardis en ese tiempo antiguo había sido el reino de Lidia, una ciudad antigua, gobernada por el acaudalado rey Creso, rey de Libia. Durante el periodo romano, quiero recordarle algo que no está aquí remarcado en la historia, que a ese Sardis fue el que invadió Ciro el Grande, el rey medo-persa la invadió, y prácticamente cuando la invadió, pues Sardis ya perdió su esplendor, perdió su gloria, y eso ocurrió. Eso no aparece descrito aquí, pero se lo comunico, se lo explico. Vamos al periodo en los tiempos de Juan, en los tiempos de Roma, dice. Durante el periodo romano, en tiempos de Juan ahora, 6 siglos antes, ¿cómo era Sardis? Una ciudad esplendorosa, una ciudad magnífica, una ciudad bella, una ciudad grande, una ciudad importante. Pero en los días de Juan, ¿cómo era Sardis? Ya vamos a verlo. Durante el periodo romano, que fue en los días de Juan, Sardis había perdido prestigio en el mundo del mundo antiguo. Ese prestigio ya Sardis, en los días de Juan, cuando Juan está escribiendo el mensaje de la iglesia, lo había perdido. Ya Sardis no era lo mismo que antes. Esa era gloriosa, ya no había en Sardis. Y dice, aunque seguía gozando su prosperidad y riqueza, en la época de Juan su gloria y orgullo estaba basado en su historia pasada en vez de la realidad presente. En los días de Juan, ¿qué hacían los pobladores de Sardis? Solo hablaban de la ciudad, aunque la ciudad estaba en un estado, digamos, declinante, ¿verdad? Ellos hablaban de la era anterior. Entonces ellos decían, Sardis ha sido una ciudad, fue una ciudad magnífica, Sardis aquí, a Sardis la elevaban. O sea, vivían de un recuerdo. Por eso Jesús les dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. ¿Estamos entendidos por qué esa situación se da? Pero también hay otra aplicación que Jesús que Juan le da, y se refiere a la topografía de Sardis, es decir, a dónde fue construida Sardis, ¿verdad? Sardis era una ciudad de 2 niveles. Primeramente estuvo en la altura, una loma, una meseta, y después estuvo ya en valle.
Era una ciudad en dos niveles. Originalmente, primeramente se encontraba sobre una meseta, pero luego se extendió a las pendientes y hacia los valles inferiores, abajo. La topografía de esta iglesia profética simboliza su decadencia. Primero estuvo en altura y después en bajura. Primero estuvo en gloria y después declinación, en decadencia. O sea, dos etapas. Y dice que, por eso Jesús dice que vive, pero estás muerto. Ya entendemos con la historia por qué Jesús quiso decir esas palabras y cómo en la historia esas palabras se cumplieron. Dice, simboliza su decadencia, que sirve de ejemplo para representar su pasado glorioso y su presente desdichado, que es la topografía de esa iglesia. Es decir, primero estaba a un nivel alto de esa ciudad, un nivel de altura, después tuvo una bajura. O sea, como quien dice, escaló primero a la cima arriba y después se bajó. Vamos entendido, muy bien. Miremos lo que dice la profeta de ese tiempo. En Sardis, muchos, en el tiempo de Juan, en los tiempos de Juan, como iglesia, como congregaciones, muchos se habían convertido como congregaciones de esa ciudad, muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. Vamos a los tiempos de los apóstoles, como era Sardis. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente. Los apóstoles le predicaron a esa iglesia al comienzo tuvo, como digamos, su primer amor, pues. Primer amor, un amor incandescente, aquel celo, aquel fervor parecido a la de la iglesia de Éfeso. Pero algunos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. Otros ya miraban y entonces iban a un estado ya como que se iban enfriando, un estado declinante. Entonces Jesús llama la atención. Jesús, dice la cita, creyó necesario enviar un reproche y les dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Ahí lo explica la profeta, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a la aplicación en la historia. Ya le dimos la aplicación local en los días de Juan, pero esto tiene un mensaje más amplio en la aplicación histórica. ¿A qué periodo de la iglesia corresponde? Muy bien, Comentario Bíblico Adventista nos puede ayudar un poco. Dice que esta es la iglesia característica de los tiempos de la Reforma, de Martín Lutero, de Juan Calvino, la Reforma, de Eurico Zwinglio, de Melanchthon, de ese tiempo, siglo XVI. Y como tal puede considerarse que se inicia en el año 1517, o tal vez, dice el comentario, en el año 1798. Es que el comentario bíblico da pautas. Él dice, algunos expositores toman, recordemos que al comienzo que estudiamos el mensaje de las iglesias, recordemos que para estos mensajes de las iglesias no podemos determinar un periodo exacto, yo les dije al comienzo, tal vez recuerden el primer tema. No hay una exactitud categórica de los años, hay una aproximación de los años, a veces el periodo se estudia en base a siglos. Entonces, aquí es lo que quiero dar esa explicación. Y el comentario presenta algunas sugerencias de algunas fechas posibles que pudo haber comenzado y que pudo haber terminado este mensaje. Pero vamos a ver de los predicadores adventistas y otros predicadores, expositores adventistas proféticos. Miremos. Bueno, uno dice que proponen que se inicia este periodo en 1517. Otros dicen que comienza en 1798. Aquí lo dice. Los que proponen la fecha de 1798 como la terminación del periodo de la iglesia de Tiatira, que es la iglesia anterior, y el comienzo del periodo de Sardis, sugieren que 1833 es un año apropiado para señalar el final de esta última iglesia. Otros sugieren 1755 como la fecha apropiada. Solo le estoy dando un panorama para que miren las distintas interpretaciones que han habido, ¿verdad? En el mismo comentario bíblico, tomo 7 páginas, 772. Después vamos a quedar en lo que vamos a quedar nosotros. Este mensaje aplicado a Sardis puede considerarse como dirigido al periodo de la iglesia que existió a fines de la época de la Reforma, de 1517 a 1755. Vamos a quedar en lo siguiente. Aquí está esa lámina.
Aquí te aparece esa lámina y la iglesia de Sardis vamos a comenzarla en el año 1500. Esta interpretación es bastante amplia y es en cuanto a la fecha y en cuanto a este periodo es bastante amplia y muchos expositores adventistas toman en cuenta estas fechas. Este periodo de la iglesia de Sardis lo dan como iniciando en el año 1517 y que termina en el año 1798. Ese es el periodo de la iglesia de Sardis, de la iglesia de la Reforma. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Es lo que vamos a ir viendo. Por lo menos en 1517, ¿qué ocurrió con Lutero? Cuando clavó, dice, las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ahí comenzó la Reforma. Desde ahí comienza a arrancar, desde esa fecha sí es uniforme, todo el mundo la toma en cuenta. Desde ahí comienza a arrancar y dice que la terminan, ¿verdad?, en esta exposición con el tiempo de la caída del papado, ¿verdad? Cuando el papado, cuando se le dio la herida mortal a la bestia, era que ya lo hemos estudiado en el año 1798 por los franceses. Durante ese tiempo, ¿qué pasó de la iglesia Sardis? ¿Qué es la Reforma? La iglesia de la Reforma. Bueno, se dio la iglesia de la Reforma primeramente los reformadores, pero después que murieron los reformadores hubo un estancamiento. Eso es lo que vamos a ver. Por eso dice que tuvo en altura y después en bajura. La iglesia de la Reforma así le pasó. Tuvo elevada posición cuando los reformadores, pero cuando los reformadores murieron, se perdió eso. Eso es lo que vamos a estudiar. A eso se refiere, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir estudiándolo paulatinamente, poco a poco. Vamos con el mensaje. En la descripción de la iglesia de Sardis, Jesús presenta dos fases. Como al comienzo mirábamos las dos fases, era gloriosa, ¿verdad? Con el ejemplo que miramos en el introductorio, la era gloriosa que tenía la ciudad antiguamente, en los siglos antiguos, y la era decadente que tenía la ciudad en los días de Juan. Y mirábamos la topografía también, que era elevada. Primeramente Sardis tuvo una posición elevada, allá arriba en una montaña, en una meseta, y después Sardis estuvo en una bajura, en un llano. Entonces eso es lo que quiere espiritualmente, ese es un ejemplo, una figura para explicar la condición espiritual con que se desarrolló esta iglesia en el tiempo de la Reforma. Entonces Jesús presenta dos fases. La primera fase de la iglesia de la Reforma, desde 1517, fue una fase gloriosa, con Martín Lutero iniciando la Reforma y los seguidores, muchos seguidores de la Reforma. La primera fase fue gloriosa, de altura, de elevación, quiere decir. Miremos qué ocurrió ahorita en esta primera fase. ¿Qué es lo que pasó aquí con la iglesia de la Reforma? Experimentó, dice, esta iglesia el movimiento de la Reforma protestante. En ese tiempo reinaba la búsqueda de la verdad, se buscaba la verdad. Recordemos que el papado desarrolló un oscurantismo religioso, una oscuridad religiosa estuvo sometido durante varios siglos, ¿verdad? La humanidad, hasta que Martín Lutero, claro que hubieron hombres prerreformadores, ¿verdad? Y movimientos prerreforma como los valdenses que estudiábamos la otra vez, los albigenses, y personas individuales como Wycliffe, como Hus, como Jerónimo, que también ellos fueron sembrando semillas, la semilla para que germinara en los días de Martín Lutero. Esta parte histórica es muy buena, hermano, es bueno que conozcamos la historia, esta es historia bíblica. Esto ni siquiera es nada para que digamos que Elena White lo dice, no, es historia bíblica, historia de la iglesia, historia eclesiástica. Es muy importante que cada uno de nosotros le pongamos mente a esto, porque es parte de cómo venimos, cómo llegamos hasta el último movimiento de la iglesia que es adventista. Cómo venimos desde los apóstoles hasta los adventistas, hay que conocer esa historia, cómo venimos. La iglesia de Dios. Entonces dice, en ese tiempo, después de Martín Lutero, reinaba la búsqueda de la verdad y el mensaje original de la Biblia fue redescubierto. Recordemos que las Biblias eran prohibidas. No existían ni traducciones, solamente existía la Biblia en latín que la leía solo el cura, el sacerdote. Biblia prohibida. No había nada. Había también analfabetismo. Había analfabetismo grande para que no aprendieran a leer, para que no escudriñaran la verdad.
¿verdad? No descubrían la verdad. Ahí lo tenía, por eso dice, era una época en la Edad Media de oscurantismo que sometió el papado a la humanidad. Entonces dice, de esa manera Sardi estaba simbólicamente en una posición elevada. ¿Por qué? Se descubría la verdad. La verdad se iba descubriendo. Y comenzaron en ese tiempo el acceso directo a las Biblias. ¿Cómo? Bueno, vinieron las traducciones de la Biblia. Martín Lutero ya tradujo el Nuevo Testamento, después tradujo el Antiguo Testamento, tradujo una Biblia al alemán. Después vinieron en Inglaterra, hubo traducción de la Biblia de Tyndale, ¿verdad? Wycliffe había traducido también la Biblia, creo que era del latín, pero Tyndale, otro reformador inglés, ya tradujo la Biblia al inglés. Ya habían Biblia en su lenguaje original. Y en Alemania leían la Biblia en su lengua original. Los ingleses leían la Biblia en su lengua original. Entonces hubo un despertamiento, despertó la gente y miró que el papado los estaba engañando, que era un sistema religioso falso. Entonces comenzaron a estudiar ellos, ¿verdad? Y hubo ese despertar. Por eso dice que es la fase gloriosa. Sardi tuvo una fase gloriosa primero. Sigamos adelante. La reforma luterana con Lutero era un punto de partida para la cristiandad. Como nunca antes, esto es importante, millones de personas se gozaron de un concepto claro de la verdad. Millones de personas no habían conocido la verdad porque estaban sometidos a un oscurantismo religioso. ¿Y cuál era la convicción de ellos? Era la Biblia. Martín Lutero, ¿verdad? Su texto favorito era 1:17 de Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Fue la convicción de los de la Reforma ese pasaje. Porque la Iglesia Católica predicaba salvación por obra. Entonces, la Biblia nos dice que la salvación es por obra. La salvación es por gracia y por fe en Cristo Jesús. Entonces, eso hubo un gran despertar. Y la gente comenzó a creer estas enseñanzas de los reformadores. ¿Y cuál era el lema? El lema de la Reforma: solo la Escritura. Porque la Iglesia Católica, sus argumentos doctrinales, sus enseñanzas eran basadas ¿en qué? En tradición de hombre. Entonces, el lema, solo la Escritura. La Escritura es la que me va a decir la verdad, no lo que dice la iglesia o los hombres. ¿Estamos entendidos? Hubo un gran despertar. Después, ¿qué pasó? Se identificó allá el papado como el anticristo. Ahí ya se identificó el papado como el anticristo, como el cuerno pequeño, como la bestia de Apocalipsis 13 se identificó, hubo un despertar. ¿Y qué más hubo? Comenzaron los sistemas de educación. En Alemania hubo un despertar, se abrieron escuelas para enseñar a leer y enseñarle el método, el otra vez lo estudiamos en la educación, en el tema de la educación, y comenzaron a estudiar el sistema de educación verdadera, la educación verdadera, no la educación falsa que estaban enseñando los católicos. ¿Entiendes? Hubo un despertar grandísimo. Miremos algo de la historia que aquí lo dice el gran educador adventista Alejandro Sutherland, en su libro Educación Cristiana, en la página 12, Alejandro Sutherland. Dice Sutherland: Lutero y Melanchthon, los dos reformadores grandes, los grandes reformadores del siglo XVI, comprendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Tenía que haber educación cristiana para enseñarle, inculcarle a los niños los principios cristianos desde niños, joven, cuando llegue adulto, con los principios cristianos verdaderos basados en la Biblia, no en tradiciones. Comenzaron las escuelas a multiplicarse, las universidades en Alemania, dice la historia. No lo escribo aquí todo porque eso es largo. Y después se extendió por Suiza, se extendió por mucha gran parte de Europa. Aquí lo dice, voy a seguir leyendo. Así que no prestaron atención a las doctrinas del papado, sino también desarrollaron un sólido sistema de escuela cristiana. ¿Ve? Melanchthon continuamente dirigió sus esfuerzos hacia el avance de la educación y la edificación de buenas escuelas cristianas. Y dice que él declaró algo importante, una de las declaraciones favoritas de Lutero, de Melanchthon.
La causa de la verdadera educación es la causa de Dios. ¿Qué les parece esto? Comentario bíblico, historia es esto, tomo 7, página 52, historia. En varios lugares surgieron simultáneamente movimientos tendientes a una ruptura con Roma y a la liberación de la conciencia. En varios lugares de Europa, no solo fue en Alemania, donde Martín Lutero. Esto se extendió. Vamos a ver a qué lugares más se extendió. Las raíces del protestantismo se remontan a la iglesia primitiva. Los protestantes tenían sus raíces en la iglesia primitiva basada en Cristo y en los apóstoles. Ahí tenían sus raíces. Pero, siguen la historia, en la iglesia primitiva tenían sus raíces. Sus raíces en los valdenses, sus raíces en Wycliffe, sus raíces en Juan Hus, pero sobre todo la enseñanza protestante tiene sus raíces en la Biblia, especialmente en las epístolas de Pablo. ¿Qué les parece eso? Por eso Martín Lutero, su versículo clave, y una de la carta, el libro que estudiaba más Lutero, la carta que estudiaba más era la carta a los romanos. Entonces, miremos los lugares donde se desarrolló esta reforma. Esta es la primera fase, hermano, de la etapa de la iglesia de Sardis, que está en posición gloriosa elevada. Después vamos a ver la otra fase. La reforma en Alemania con Lutero inició en 1517. Después se extendió a Suiza y Francia, países europeos, con reformadores como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, dos grandes reformadores. De ahí nacieron los hugonotes, que fueron un grupo reformador de Francia, de las enseñanzas de Calvino. Después vino la reforma en Inglaterra con la iglesia anglicana, como iglesia madre de Inglaterra, que después se desarrolló, más bien podemos decirlo, o se fraccionó, más bien la palabra creo fraccionó en otras iglesias por querer reformarla, pero eso es otra parte de la historia. Que fueron los grupos puritanos y separatistas que querían que esa iglesia anglicana fuera reformada porque todavía contenía vestigios de enseñanza católica. Vamos a continuar. Comentario bíblico, tomo 7, página 54. Ahí está la cita original, aparece ahora en inglés ahí. Dice que las 95 tesis que fue del que Lutero clavó, ¿verdad? Ahí en Alemania, en esa iglesia, obtuvieron un éxito inmediato. Lutero mismo quedó sorprendido por esas 95 tesis. Tuvo una reacción tan grande que ni siquiera él se imaginaba lo que iba a pasar. Lutero dice, si yo me hubiera imaginado, tal vez ni hubiera escrito esto, dice Lutero, dice en este escrito. Pues mire, una revolución completa. Dice que la gente, el efecto dice que iba a tener ante la gente, quizás no había redactado. En el transcurso de la contienda, Lutero afirmó poco a poco que tanto el Papa como los concilios pueden equivocarse. Solo la palabra de Dios es infalible, él declaraba, con lo cual quería decir que la autoridad del Papa debía ser rechazada. Como se consideraba la autoridad del Papa infalible, no, dice Lutero, no, le dice, ahí en las 95 tesis muchos escritos Lutero decían, no, dice, el Papa no es infalible, hay que rechazarlo, es un humano cualquiera. Vamos a la segunda fase, sí. Ya pasó la primera fase, murieron los reformadores. Vamos a ver qué es lo que pasó después en esa iglesia. Miremos el texto Apocalipsis 3.1. La segunda fase es la fase de decadencia. Después de esa era gloriosa vino la fase decadente. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, 3.1 de Apocalipsis en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tu obra, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí viene la fase de decadencia. Después del gran reavivamiento espiritual vino muerte espiritual por la decadencia y la apostasía. Miremos este escrito del educador Sutherland, también en el libro de Educación Cristiana, página 14. Miremos lo que pasó con la muerte de los reformadores. Miremos qué es lo que pasó en la iglesia de la Reforma. Después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos, los que quedaron en manos, mueren los reformadores. Ahora queda en mano la reforma en teólogos. Miremos qué hicieron esos teólogos. Los teólogos en cuyas manos cayó la obra de reforma, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, ¿qué hicieron ellos? Se absorbieron en meras cuestiones técnicas de teología, comenzaron a estudiar teología, muchas sofismas, erudición, y se olvidaron de lo principal, la educación cristiana.
Se olvidaron de la educación verdadera, ¿verdad? El centro del cristianismo se olvidaron. Entonces dice, pasaron por alto la mayor obra de la época. Surgieron, entonces, ¿qué es lo que provocó esto? Se dedicaron más a la doctrina, teología y esto, la formación de los credos de la iglesia, que la iglesia tenía que tener reglas y un sinnúmero de cosas. Vamos a seguir leyendo, sí. Surgieron disensiones internas. Ahora entre los protestantes habían pleito entre ellos mismos. Ya había división entre la misma iglesia que en un tiempo estuvo unida. Hubo división, ya hubo pleito, hubo disensión. Y dice, prestaron mucha atención a las doctrinas, cristalizaron sus doctrinas en un credo, ya comenzaron a formar credos y reglas y a unirse con el Estado. Ya comenzaron a hacer asociación con el Estado, ya el Estado les daba permiso, como dicen ahorita, para inscribirlo, como quien dice hoy, para inscribirte y que trabajé, ya la iglesia unida al Estado, contrario a la reforma, contrario a lo que dice Dios. Entonces comenzaron ellos a declinar. Entonces dice que dejaron de desarrollarse, el protestantismo se degeneró. Después de Lutero y los reformadores, se degeneró en una ortodoxia muerta y se separaron en facciones opuestas, pleitos. Hasta muerte habían, hermano. Muerte, persecución entre ellos mismos. La iglesia protestante, así debilitada, no podía resistir el gran poder de la iglesia papal rejuvenecida. Tomó fuerza el Papa. Ahí donde entraron los jesuitas, con su sistema de educación, tomó fuerza el papado. Y de ahí trajo la fuerza hasta hoy en día, pues. Que tiene. Comentario bíblico. Elena White habla esto en manuscrito 34, 1905. El comentario bíblico adventista en la página 969 y 970 lo cita. Cita esta parte histórica del tiempo después de que murieron los reformadores. Los antiguos portaestandartes. ¿Quiénes eran los antiguos portaestandartes que cita ellos? Los reformadores verdaderos. Los antiguos portaestandartes habían caído uno tras otro y algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades, ¿verdad? Quiere decir que los que quedaron después de Lutero se fueron apartando. Ellos deseaban, dice, una doctrina novedosa, descubrimiento, más agradable para muchas mentes, dice la profeta. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso y en su ceguera espiritual no discernían que su sofisma, podemos decir esa palabra, aquí sofistería dice, desarraigarían todas las experiencias del pasado. Se metieron a sofisma, a estudiar teología ortodoxa, una teología que no le entendía a la gente no entendía eso, no como las enseñanzas claras de la Biblia. Y comenzaron los métodos teológicos, que la gente ya ni entendía la palabra de Dios. Eso provocó problemas entre la membresía y pleitos, disensiones y un problema serio. Y entonces ya lo aplica la profeta que Jesús, por medio de Juan, le envía esa advertencia, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Con el tiempo de los reformadores, guárdalo y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón. Apocalipsis 3:2. Vamos a aplicar la aplicación. Dice 3:2:3. Sé vigilante, Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, dice el versículo. Porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Las principales iglesias de la Reforma Protestante se olvidaron de la fuente de la verdad, y cayeron en los mismos errores que habían criticado ellos a la Iglesia Católica, los mismos errores cayeron. Por ejemplo, vamos a ir citando la iglesia luterana, que es la iglesia de Lutero en Alemania, llegó a ser una iglesia estatal, se unió al Estado. Estatal. Como todas las iglesias ahora están unidas al Estado, inscritas, unidas. No, Dios no quería eso. No. Se unió a la iglesia estatal en varios países de Europa del Norte, en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en Islandia, en Estonia, en Letonia, todos esos países europeos del norte.
La iglesia luterana dejó de ser como era la iglesia que Dios quería, como la fundó Martín Lutero. ¿Qué pasó con la iglesia calvinista? Porque recordemos las tres principales iglesias de la Reforma, que de ahí vienen todas las iglesias que siguieron, eran la luterana, fundada por Lutero, la calvinista, fundada por Calvino, y la iglesia anglicana de Inglaterra, formada por Enrique VIII. La iglesia calvinista llegó a ser una iglesia estatal en Suiza. La iglesia anglicana, que de Inglaterra, llegó a ser una iglesia estatal en Inglaterra. Se unieron al Estado. Cuando hablo de estatal era que se unían al Estado. Se degeneró completo. Vamos, ¿qué se dice este escrito histórico? ¿Qué dice de la anglicana? ¿Cómo se destacó la iglesia de Inglaterra? Que de ahí vinieron los puritanos, después los separatistas, los metodistas, los bautistas. Ahí viene el origen de esta iglesia. Dice que la iglesia de Inglaterra, también conocida como la iglesia anglicana, perdió su fervor original y se estancó en su credo, llamado los 39 artículos en 1563. Un credo. Vamos a establecer reglas de la iglesia, las doctrinas de la iglesia, las reglas de la iglesia, los manuales de la iglesia. Todo eso era como manuales de iglesia, que hoy se habla de los manuales de iglesia. Ese es credo, ese es un credo. Hasta el día de hoy, la iglesia de Inglaterra, hoy, todavía exige a sus miembros que reconozca públicamente su fe hacia estos artículos, que es la iglesia anglicana. Todavía están esos artículos de fe que tienen ellos, ¿verdad? Vamos a la iglesia luterana, de Lutero, se estancó. Dice un historiador luterano, dice, el evangelio fue tratado, después que murieron los reformadores, fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo como el poder de Dios para salvación. Así. Y se presentó al cristianismo como la religión del pensamiento correcto, sin el correspondiente énfasis en la rectitud del corazón. En 1580 fue firmado el libro de la Concordia, ¿ves?, por representantes de 86 pequeñas iglesias estatales luteranas, y alrededor de 8,000 pastores y maestros luteranos hicieron ese acuerdo. Los seguidores de Lutero tuvieron entonces su credo dogmático, hasta hoy definitivo, tal como la Iglesia Católica tenía el suyo gracias al Concilio de Trento. Igualito, copiaron lo de la Iglesia Católica. Por eso dice, la era gloriosa terminó, vamos a la era declinante. Dice que estás vivo, pero estás muerto. Y así estamos hoy. La iglesia protestante, iglesia muerta. Iglesia muerta. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 71. En menos de 100 años, el luteranismo, la iglesia de Lutero, de la Reforma, con la cual había comenzado la Reforma, se convirtió en un movimiento formalista, cayó en forma, en rito, en rutina, cayó como los judíos, y en dogmatismo. La iglesia de Reforma grande, la Reforma, aquella iglesia del tiempo de Lutero, Melanchthon. Dice que entró el escolasticismo, filosofía, sistema filosófico para entender la Biblia, el escolasticismo, sistema filosofía para entender la Biblia entró. De ahí viene la teología degenerada que existe hasta hoy, la teología ortodoxa que existe hasta hoy en las iglesias. De ahí viene. Surgió lo que, bueno, en la Alemania luterana, basado en un sistema teológico complicado y sutil, ¿ves? Sistema teológico complicado y sutil. Y uno de ese tiempo, de los contemporáneos de ese tiempo, luteranos, dijo algo en 1621. Dijo que para ser un buen luterano, que volvieran a eso, debían de ser un buen cristiano, que volvieran a eso, dice, que no se estancaran, que salieran de ese estancamiento. Vamos con la iglesia calvinista. Se estancó también las tres principales iglesias madres, luterana, calvinista y la anglicana, se estancaron. Y de ahí, de ese estancamiento, fue que arrastró a todas las iglesias en la historia. Los seguidores de Calvino se mantuvieron durante más tiempo sin estancarse en un credo, los seguidores de Calvino, un tiempo. Pero en 1618 elaboraron los 5 puntos del calvinismo. Y ahí vino de nuevo el mismo problema que tuvieron los luteranos,
con su credo, y los anglicanos, igual los calvinistas también. En líneas generales, todo el protestantismo se estancó. ¿Y cuáles fueron los puntos de estancamiento que quedaron hasta hoy? La inmortalidad del alma. Una doctrina que ahí quedó plasmada hasta hoy en las iglesias. ¿Qué más? El día domingo camuflado como día de descanso cristiano, ahí quedó. ¿Qué más? Otro punto de estancamiento, el uso del vino en la Santa Cena, el licor lo usan. Quedó estancado ahí. ¿Qué más? Los 10 mandamientos cambiados por el catecismo. Muchas iglesias de ese tiempo todavía creían en los mandamientos, a pesar de que eran protestantes, los mandamientos de la iglesia católica. Y hay iglesias todavía, aún hoy, la anglicana y otras iglesias que creen eso. También, ¿qué más? ¿Qué otro punto de estancamiento? La iglesia unida al Estado. Y ahí viene, recuerde que si la iglesia se une al Estado, forma una relación ilícita. Eso se le llama ¿cómo? ¿Cómo se le llama espiritualmente? Se le llama, ¿cómo le llamaría espiritualmente? ¿Qué pasa cuando una esposa, cuando hay un matrimonio que están casados y uno de ellos rompe? Hay un adulterio, hay una fornicación primero, ¿verdad? Fornicación y adulterio. Entonces, al unirse, una unificación de iglesia y Estado, Dios dice que no, ¿verdad? Aceptaron la interpretación profética jesuita del futurismo y del preterismo, que eso lo llevó a la doctrina del rapto secreto, y ahí vino, mire, todo un estancamiento hasta hoy. Ahí viene la doctrina del rapto secreto, terrible, que hemos estudiado con mucho énfasis, ¿verdad? Dejaron de identificar al papado como el anticristo, como el sistema papal. La iglesia protestante hoy al papado no lo identifican como el anticristo. No lo identifican. Ellos esperan a un judío, a alguien que nazca allá en el Medio Oriente. Esperan ellos. A partir de aquí, este estancamiento fue grave de tantos años, hoy tiene su resultado. Fue así que los protestantes dejaron de protestar hasta hoy. Tal como Roma convirtieron sus dogmas, algunas de ellas contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios, en tradiciones. Pero ocurrió algo grave y peor todavía. Todos estos problemas que hubieron en las iglesias estancadas, protestantes, ¿qué produjo en las congregaciones, en las feligresías? ¿Qué reacciones produjo? La gente se desanimó mucha y dejaron de creer en Dios. ¿Sabían ustedes eso? Por tantos pleitos que habían, por tantas disensiones, dejaron de creer en Dios. Muchos que habían creído en Dios, muchos que habían sido protestantes, dejaron de creer en Dios, y el diablo metió otra nueva filosofía en Europa. Surgió el racionalismo. El racionalismo, más adelante voy a leer un poquito, es una doctrina, y surgió en Europa, de ahí vino en tiempo de la Revolución Francesa, un poquito antes tiene sus raíces, vamos a leer. El racionalismo dice de que el Dios es la razón. Decía el fundador del racionalismo, Renato Descartes, más adelante lo vamos a leer, que primero pensaba y luego existía. ¿Qué le parece eso? La razón es el origen de todas las cosas. La razón, después en la Revolución Francesa, a la razón le endiosaron. Entonces se volvió un ateísmo crudo en Francia, cuando al Papa lo llevaron prisionero, a la Iglesia Católica la persiguieron, y a cualquier iglesia ellos que no fueran cristianos. Fue un movimiento del racionalismo anticristiano, no creer en Dios. Y aquí lo dice en el comentario bíblico en el tomo 7, todo esto vino generando, el diablo fue metiendo sus sofismas, pleito entre ellos mismos, pleito aquí, pleito allá, hasta que surgió, mire, es como ahorita, pleitos internos en la iglesia, muchos se pierden, se van de iglesia, se van al mundo, se perdieron. Igualito. La Europa occidental, página 73, mismo comentario bíblico, tomo 7. La Europa occidental no solo fue desgarrada por las rivalidades entre protestantes y católicos, y entre ellos mismos también, sino que entre los protestantes, aquí mismo, aquí lo dice,
Hubo interminables discusiones entre ellos mismos, a veces dentro de una misma denominación. Las guerras de religión que torturaron a todos los países europeos hicieron que muchos, aquí está la clave, muchas personas repudiaran toda religión. No, no quiero religión yo. Y el resultado natural fue una reacción racionalista y anticristiana. ¿Qué les parece? Muchos deístas ingleses que concebían a Dios como un ser tan lejano y ocupado en otros asuntos que prácticamente no tenían tiempo para este mundo y sus problemas, se definieron categóricamente contra el conservadurismo eclesiástico de la iglesia anglicana ahí en Inglaterra y también contra el dogmatismo de los puritanos. No queremos religión. La meta que proclamaban era volver a una religión natural. ¿Y cuál era esa religión? Y descartar la religión revelada, es decir, la religión de la Biblia, descartarla. Y aquí en este escrito, el mismo comentario, página 72, el que originó esta corriente filosófica fue Renato Descartes, que era un científico, matemático. Fue el padre del racionalismo. ¿Cuál era su concepto de la verdad? Sostenía que todo lo que es percibido clara y distintamente es verdadero y que incluso la vida puede ser percibida en el pensamiento tal como lo expresó en su bien conocida fórmula filosófica. Pienso y luego existo. Esa era su frase favorita. Es un hecho que hubo una tendencia siempre creciente hacia la razón, hasta que ésta fue finalmente deificada. Deificada quiere decir que le hicieron un Dios. La razón, ya Dios no existe, la razón es el Dios. Y yo me acuerdo que cuando estudiábamos el tiempo de la Revolución Francesa, sacaban ahí en procesiones la diosa de la razón, a una prostituta, decía, esta es la diosa, este es el Dios, la diosa de la razón. La deificaron, dice. Comenzaron a matar sacerdotes, ahí fue cuando llevaron preso al Papa, comenzaron a perseguir al cristianismo, un montón de cosas. Dice al catolicismo principalmente en ese tiempo que en Francia reinaba. Y dice, fue finalmente deificada y se le rindió culto por un corto periodo durante la Revolución Francesa. Pero hay algo interesante, hermano. Hay algo interesante aquí. Dios tuvo siempre, porque recordemos que hay un texto que dice que tenía poca gente en Sardis, ¿verdad? Vamos a ver el pasaje que dice esto. Lo vamos a buscar en la escritura, donde dice que tiene poca gente en Sardis, en el capítulo 3, el versículo 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo y en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre Dios ha tenido un remanente, toda la vida. Desde el tiempo del diluvio, la existencia del hombre, dentro de las grandes apostasías, Dios siempre tiene un representante, un portaestandarte, un remanente, un grupo. Es pequeño, pero Dios tiene ese grupo. Y aquí lo vemos pues a lo largo de la historia bíblica. Set fue un remanente, Abraham fue otro remanente, Isaac, el hijo de la promesa, fue otro remanente, Jacob fue otro remanente que vino a Israel, José, Elías, Daniel, sus tres amigos, todos fueron remanentes del pueblo de Dios, en medio de las grandes apostasías que reinaban en cada uno de esos tiempos. Los luteranos tuvieron una buena cantidad de ellos. ¿De quiénes? De los hijos fieles de Dios, en medio. Y hubo un grupo, que no me da tiempo aquí de citarlo, dentro del luteranismo, cuando la cosa se degeneró, se declinó, en una ortodoxia muerta, que hubo un grupo, trataron de reformar la iglesia luterana, surgió un grupo que le llamaban los pietistas, y ellos trataban de volver a los tiempos como la iglesia fue en tiempos de Martín Lutero, pero después fracasó el pietismo. Falló, ¿verdad? Hay personas que tal vez no las conocemos, tal vez porque no hemos leído historia, pero por ejemplo este luterano Paul Gerhardt dice que este señor fue un gran músico, que hasta hoy muchos himnos que se cantan en las iglesias, en todas las denominaciones, en las iglesias,
provienen de Él. Hasta hoy quiere decir que en medio de esa apostasía habían hombres fieles de Dios, porque escribir un himno, una música, a través de la música, evangelizar, a través de la música, influir, es algo grande. Escribir un himno, recordemos que una música es un mensaje, ¿verdad? Y dice que este señor escribió una serie de himnos profundamente espirituales, que aún se cantan en muchas iglesias. Después vino Jorge Federico Händel, compuso un himno, un canto que se llama El Mesías, que lo cantan bastante. Después vino Johann Sebastian Bach, que enriqueció su música con la adoración en todo el mundo occidental, toda esta parte de aquí, de este continente. Y este teólogo, este famoso teólogo, pero verdadero, en la línea correcta, Johannes Bengel, escribió un notable comentario acerca del Nuevo Testamento, un hombre erudito, fiel a Dios. También tuvo George Fox, que fue el fundador de la iglesia de los cuáqueros, también un hombre dotado, ¿verdad?, de talentoso. Y John Bunyan fue bautista, ¿verdad?, que ha inspirado a multitud de cristianos en su obra El Peregrino y también en su Gracia Abundante. Otra fue Dorothy Traste, fallecida alrededor de 1640 en ese tiempo. Pasó 16 años en prisión porque amaba el sábado, el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo gente fieles a Dios en ese tiempo. Esas son las pocas personas que habían en Sardis, ¿verdad? Vamos a la promesa para ir terminando. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay una triple promesa, dice, para los vencedores. Triple promesa. ¿Cuál es la triple promesa? Primero, ser vestido de vestidura blanca, después no borrar el nombre del libro de la vida y después Cristo va a confesar el nombre delante de su Padre. Dios va delante del Padre. Las vestiduras blancas, ya le hemos estudiado esto. ¿Qué simbolizan esas vestiduras blancas? Apocalipsis 19:8, este mensaje lo hemos estudiado, esto es más o menos como un repasito. Y a ella se le ha concedido que se vista, 19:8 Apocalipsis, de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las vestiduras blancas tienen que ver con la justicia de Cristo en el ser humano, en los santos. Vamos a ver un poquito más con el Espíritu y Profecía, palabra de vida del gran Maestro. La justicia, las acciones justas de los santos. Palabra de vida del gran Maestro en la página 252 dice: el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro. Las vestiduras blancas son un símbolo del carácter puro, ¿verdad? Carácter puro y sin mancha, que van a poseer los verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, esos fieles de ese tiempo y los fieles de todos los tiempos, se cumple esta promesa. Pero miremoslo desde el punto de vista de ese tiempo, pues. Todos esos hombres fieles de la iglesia de Sardis van a ser vestidos de vestidura blanca, que es lo que estamos estudiando ahora, que es un símbolo del carácter de Cristo Jesús. Las vestiduras blancas son una representación de lo que hay en sus mentes, en su interior. Viene la otra promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. La única manera en que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida consiste en que nos mantengamos vencedores. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y esto, vivirán en el reino de Dios y en la tierra nueva, vencedores hasta el fin. Dice que los nombres de los que no perseveren van a ser borrados, lo sabemos por la Biblia, ¿verdad? Y ¿qué significa ser borrado? La pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio final, en el juicio ejecutorio de Apocalipsis 20. Lo último, ¿qué significa confesar el nombre delante del Padre y delante de los ángeles? Miremos Mateo 10, 32 y 33. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa es confesar? Es testificar de Él. Hoy, confesar es testificar de Él, es hacer la voluntad de Dios.
Los que testifican de Cristo entre los hombres son aquellos en favor de quienes Jesús puede dar testimonio ante el Padre. Testificar, ¿verdad? Vivir una vida para Cristo, confesar a Cristo, predicar a Cristo con la misma vida y con el mensaje. Jesús es ahora nuestro testigo. Es un testigo nuestro, ¿verdad? Es embajador ante el Padre, es un representante. Así como nosotros hemos de ser sus testigos y embajadores ante los hombres. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios pues por haber estudiado su santa palabra hoy. Esta parte, el próximo estudio va a ser la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Ya sería la sexta iglesia. Ojalá Dios quiera, ya hemos entendido. En la iglesia de Filadelfia vamos a avanzar en la historia. Y después viene la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que estamos. Así que ha sido un gozo haber estudiado esta parte. Es histórica, es bíblica, pero es histórica y necesitamos conocer esto, es muy importante. Vamos a orar. Amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas por habernos dotado de este estudio, por habernos dado ese privilegio de estudiar tu palabra, de querer recibirla con agrado. Ayúdanos para que la recibamos con agrado y que la recibamos también con celo espiritual y con fervor. Ayúdanos a vivir por fe en nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén.